La caída del imperio americano. Yellen advierte de que el impago de Estados Unidos provocaría una recesión mundial. Y muchos preguntan si este será el inicio de la caída de los Estados Unidos como potencia para que surja el anticristo. ¿Sabía usted que Estados Unidos no aparece con ningún papel protagónico en las profecías bíblicas del fin? ¿Había escuchado usted de la profecía de que el continente americano perderá protagonismo y que Europa y el Medio Oriente se levantarán nuevamente y entonces surgirá el anticristo? Entérese. Acompáñenos hasta el final. Regálenos un like y pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba nuestras informaciones. Continuamos. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha advertido de que si eventualmente el país no pudiera hacer frente al servicio de las obligaciones del pago de su deuda, esto provocaría una catástrofe económica y financiera que desencadenaría una recesión mundial y amenazaría con socavar el liderazgo estadounidense. Ha advertido Yellen, quien ha dicho al Congreso de Estados Unidos de que el gobierno no podrá continuar cumpliendo con todas sus obligaciones a principios de junio si no se resuelve la cuestión del límite de la deuda. En este sentido, ha alertado de que un default de la mayor economía mundial provocaría una recesión mundial, con el riesgo de socavar el liderazgo económico mundial de Estados Unidos y generaría dudas sobre la capacidad de Washington para defender sus intereses de seguridad nacional. Asimismo, considera que, más allá de materializarse el impago, la política arriesgada respecto del límite de la deuda también puede imponer costes económicos serios, ya que la sola amenaza de incumplimiento puede conducir a una rebaja de calificación crediticia y al debilitamiento de la confianza del consumidor. De este modo, Yellen ha apuntado que tal situación puede causar un aumento en las tasas de interés que aumente los pagos de hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito, pudiendo quedar más de 6 millones de estadounidenses sin empleos. No hay una buena razón para generar una crisis por nuestra propia cuenta, ha subrayado la economista, recordando que el Congreso de los Estados Unidos ha elevado o suspendido el límite de la deuda unas 80 veces desde 1960. Lo insto a que actúe rápidamente para hacerlo una vez más, ha apostillado. En un escenario de impago, los mercados financieros mundiales se verían sucumbidos por las deudas de los inversores sobre el valor de los bonos estadounidenses. Los expertos prevén una segura recesión si el gobierno deja de pagar obligaciones como los salarios de los militares o las prestaciones de la seguridad social, y millones de estadounidenses perderían su empleo. De hecho, cientos de inversores están evitando la compra de algunos títulos de la deuda estadounidense que vencen en julio y agosto, porque el riesgo de impago de la deuda es mayor. De acuerdo al acontecer en los últimos años, todo indica que Estados Unidos caerá como imperio en algún momento, y de hecho con esta noticia estamos viendo su caída lentamente. También es evidente que otros países importantes como Rusia no le tienen el mismo respeto que le tenían a Estados Unidos hace décadas atrás. Tal vez no se deba a la fragilidad de la administración Biden, para que no piensen que estamos dándole un toque político, eso nunca. Esto podría deberse a un asunto espiritual y profético, ya que Estados Unidos como imperio no aparece en la profecía del fin, ya que los Estados Unidos como imperio no aparece en la profecía del fin teniendo ningún papel protagónico, como sí aparecen países y el Medio Oriente y hasta Magog, que se dice pudiera ser Rusia, pero Estados Unidos no aparece en el plano profético de Apocalipsis. También es importante saber que proféticamente es necesario que el continente americano y el dólar pierdan valor para que se levante otra vez Europa y el Medio Oriente, de donde saldrá el anticristo. Y es por ello que muchos teólogos y expertos creen que Estados Unidos caerá como imperio en algún momento, e insto en que ya lamentablemente estamos viendo el comienzo de esa caída. Otra razón muy fuerte e importante por la que los Estados Unidos está cayendo como imperio es la aprobación de leyes que van en contra de la palabra de Dios y que desafían el poder divino. Este país fue fundado sobre principios bíblicos y durante siglos se mantuvo la Biblia en alta estima. Y de repente se están aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Todos sabemos que estas leyes que no menciono, porque tendría un ataque al video, son pecados horribles, pecados por los cuales Dios destruyó ciudades enteras. ¿Entienden?
Y hasta quieren permitir a esas parejas que ingresen niños a esos hogares disfuncionales, que los padres no puedan hacer nada si un adolescente quiere cambiar la naturalidad de su cuerpo con una cirugía. La industria del cine quiere obligatoriamente insertar escenas íntimas y de parejas del mismo sexo en producciones dirigidas a niños y adolescentes. Estos son provocaciones a Dios, acciones que hacen derramar la ira de Dios. Este ha sido un país protegido por Dios como ningún otro, porque este país nació con raíces evangélicas. El primer presidente de este país, George Washington, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto fue confirmado por el evangelista G.J. Ávila en uno de sus mensajes. Muchos lo vimos. Y el Congreso de los Estados Unidos en esos días, después de que se liberaron de Inglaterra, eran hombres que cuando llegaban a legislar, primero se ponían de rodillas a orar y después legislaban. Después un hombre como Lincoln, cuando libertó los esclavos, cuando llegó a la batalla decisiva, de perder o de ganar, un general se le acercó muy inquieto y le preguntó que si estaba nervioso. Y Lincoln dijo: yo estoy muy tranquilo como nunca, porque yo estuve de rodillas orando durante horas, hasta que sentí cuando Dios me mostró que venceremos, y por fin serán libertados los esclavos. Y así fue con esa raíz cristiana, con ese tipo de hombres dirigiendo, temerosos de Dios entre adoración, se levantó este país de Estados Unidos. Y ahora, cuando se reúne el Congreso, prohíbe que la Biblia sea leída. Aprueba que organizaciones satánicas interactúen con los niños en las escuelas. Aprueba matrimonio del mismo sexo y leyes en contra de quien no esté de acuerdo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos visto que cuando una nación le da la espalda a Dios, este imperio va en declive. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Compartan este contenido con todos sus conocidos y visiten nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.